Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG. Dos vídeos seguidos. Esto es prácticamente histórico, pero la verdad es que se acerca el fin de año. Ahora tengo un poquito más de tiempo libre y me dieron ganas de compartir con vosotros un pequeño análisis que había hecho hace unas semanas atrás y que lo he refrescado con datos modernos, con datos de ahora, de las últimas semanas, en la cual intentaba comparar cómo la performance, por llamarlo de alguna manera, de los diferentes marcos de cartas de Magic. O sea, como ya sabéis, hay tres marcos globales, ¿no? En Magic, desde el comienzo de la creación de Magic, se han cambiado dos veces. Y quería ver cómo las cartas en particular, pues, prendían, ¿no? En el agregado, en este caso. No cartas en particular, sino como si agarro una carta random, ¿no? De cada uno de los marcos, ¿cuál sería el precio promedio de esa carta? Es un análisis bastante interesante. Los resultados han sido bastante sorprendentes. Me han sorprendido a mí incluso. Cuando lo estaba haciendo tuve que chequear 2 o 3 veces para saber si lo estaba haciendo correctamente. Evidentemente, después de mucho refinar, me di cuenta de que sí, eso era correcto, de lo que estaba hablando. Y si queréis saber cuál es el resultado y cuáles son mis conclusiones, quedaros porque en los próximos minutos lo voy a compartir. Pero antes, como siempre, si te gustan, sobre todo si te gusta este estilo de análisis en el vídeo, que hace mucho que no los hago, suscríbete al canal, dale a me gusta y deja un comentario abajo diciéndole que me gusta, dale más a estos análisis. Antes de hablar del análisis en sí, tenemos que definir la metodología, ¿no? Porque si yo empiezo a hablar de resultados, no vais a entender muy bien cómo se ha hecho el análisis, ¿no? O sea, cuál es la metodología detrás de los resultados que vais a ver. Es importante explicar cuáles son los tres, para empezar, cuáles son los tres marcos de los que estoy hablando. Cuando hable de marco y diga retro, modern o M15, son los marcos de los que estoy hablando. Cuando digo modern no hablo del formato, cuando digo M15 no hablo del set, sino de los marcos, de los frames que tiene Magic. Como sabéis, al principio de Magic, al principio de todo, había un marco, solamente había uno, al cual lo vamos a denominar retro a partir de ahora, que es como lo ha denominado Wizard of the Coast, con los nuevos artes de Modern Horizons, por ejemplo, que usaban los retro frame, alguna de las cartas. Pues retro va a ser el de alfa, el de beta, el de Mercadian Mask, el de bloque de Ursa. Ese va a ser llamado retro en este análisis. Luego, a partir de octava edición, como ya sabéis, hubo un nuevo borde que se llama Modern, en este caso. Modern como el formato. De hecho, Modern se llama como el formato porque el formato Modern se llama de tal manera porque habla del nuevo marco. O sea, el marco moderno en esa época, ¿no? Porque antes había solamente dos, ¿no? El viejo y el moderno. Pues Modern, el formato se llama Modern porque básicamente empieza cuando empieza este pequeño nuestro nuevo frame. Y después tuvimos muchos años del borde moderno, el borde de Modern, hasta que llegó M15, que es donde cambió de vuelta, a partir del año 2014, donde cambió de vuelta el formato el formato del marco. Estaremos cerca de llegar al siguiente, porque ahora mismo estamos como hace 10 años con este. Así que antes habíamos tenido como unos 12 años aproximadamente del borde de Modern. Así que seguramente quizás Wizards está planteándose el nuevo borde, ¿no? Pero de momento tenemos los tres: retro, de alfa hasta antes de octava edición, hasta Scourge, hasta Azote. Luego tenemos de octava edición hasta M15, y de aparte de M15 hasta ahora tenemos el formato, el borde M15. Esos son los tres bordes de los que vamos a hablar hoy. Y vamos a hacer un análisis a partir de esos tres diferentes frames que tiene Magic. Pero a su vez, dentro de estos bordes hay, como sabéis, hay muchos sets, ¿no? Y dentro de esos sets hay como diferentes tipos de sets. Hay muchísimos tipos de sets, ¿no? Porque tenemos Magic, antes había menos tipos de sets, honestamente. Antes había, yo qué sé, 2 o 3 o 4. Ahora ya hablamos de casi 6 o 7 diferentes sobre todo en M15. Lo que tuve que hacer es ir a través de unos 670 sets que hay en Magic Card Market, y tuve que ir uno a uno y asignándolo un
un perfil, ¿no? El perfil en este caso sería lo que yo lo denomino el tipo de set del que estamos hablando. Hay muchos tipos de sets. De hecho, exactamente creo que definí unos 7, aproximadamente 7, 8 tipos de sets, pero solamente vamos a hablar de los sets que existieron en en las tres épocas de Magic, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo de set que se llama Commander, o sea, todos los sets de Commander son tipo Commander, obviamente, ¿no? Pero claro, en Retro no había sets de Commander, literalmente hay 0, ¿no? Y en Modern no hay tantos como en M15, por lo cual lo que hemos hecho es hacer una purga de unos pequeños tipos de sets que o bien porque no existían en uno y existían en otro, o bien porque no desvirtúan un poco lo que es el resultado del análisis, ¿no? Si ponemos algunos sets en particular, pues puede ser que esos outliers, ¿no?, pushen los números hacia una dirección u otra. En este caso vamos a hablar de solamente 3 tipos de sets, los cuales denominaré regular, que son las cajas normales, como por ejemplo podría ser Azote, séptima edición, Foundations, Kaladesh, o sea, todos esos normales son sets regulares, ¿no? Luego tenemos los de suplemento, ¿no? Los sets de suplemento son sets como Universe Beyond, From the Vault, Plane Chase, Conspiracy, o sea, son sets que vienen en una caja, vienen en unos boosters que uno se puede abrir y puede sacar cartas, pero no son parte de las cajas regulares, sino que son una mezcla entre premium, ¿no? Entre sets premiums y sets regulares, ¿no? Son suplementos, básicamente, que vienen aparte de lo que sería todo el core de lo que es Magic. Y por último también trataremos los sets promos. Los sets promos hay sets como los Arena League, las de juez, Maya Box o San Diego Comic Con, por ejemplo. Esas son cartas que son promo. Normalmente son cartas individuales en lugar de cartas que vienen en un booster o sobre. De hecho, creo que todas las que están aquí son cartas individuales, no vienen en sobres ni vienen en cajas, sino que son cartas individuales que uno puede adquirir de cualquier manera. Suelen ser promocionales, como hablaba antes, ¿no? Por ejemplo, si eres un juez y recibes tu carta de juez. Aparte de todo esto, por ejemplo, Masterpiece, las Masterpieces no van a estar ahí. Sets que son muy premiums tampoco van a estar ahí. Tampoco va a haber cartas. Set premiums, por ejemplo, son los Box Toppers o Lord of the Rings de los Holiday Release. Esos, por ejemplo, no van a estar. Son sets premiums que no los vamos a tratar porque desvirtúan un poco el análisis. O Theme Decks, cartas preconstruidas, Secret Lair, sets de Commander. Esos no van a estar incluidos en esto porque Commander normalmente suelen ser reprints, la mayoría de ellos. Secret Lair también son reprints, pero son muy promocionales, por lo cual vamos a dejarlos afuera para que no desvirtúe el análisis. Aparte de todo eso, tenemos que evitar que desvirtúe el análisis algunos sets de Retro. Retro tiene algunos sets y algunas condiciones de cartas que hace que sean un poco que puedan desvirtuar el análisis. Obviamente voy a quitar alfa y beta de este análisis porque alfa y beta, incluso cartas comunes de alfa y beta son muy caras, van a desvirtuar el análisis. Y también lo que vamos a hacer es quitar toda carta de Reserved List. Ninguna carta de Reserved List va a estar incluida, ni promo, ni en sets regulares, ni nada por el estilo. O incluso si son parte de sets como From the Vault, si son de Reserved List, como ya sabéis, había una pequeña regla no escrita en la cual se podía hacer, que ahora se abolió, ya no se puede hacer más esto, pero en unos momentos los From the Vault, por ejemplo, hay un From the Vault, hay Mox Diamond de From the Vault, hay Slayer Queens de From the Vault, etcétera, etcétera. Esos no van a estar incluidos en el análisis tampoco, para mantenerlo un poco lo más justo posible, por ejemplo, de alguna manera, ¿no? Para que, por ejemplo, Modern y M15 puedan competir un poco con Retro, porque si la otra manera no va a poder competir ninguna, porque las cartas de Reserve pushean, las cartas de alfa y beta pushean los precios demasiado hacia arriba. Considerando esa metodología, que ya de por sí me tomó casi 10 minutos para explicar, os voy a preguntar primero, antes de dar los resultados, ¿cuál pensáis que es el borde o el frame que tiene el precio promedio más alto?
cuál es el que lo tiene el segundo más alto y el tercero, cuál es el último, básicamente. Os voy a dejar ahí abajo 5 segunditos así para que pueda, o pon pausa y escribe el listado aquí abajo, porque posiblemente te sorprenderás con los resultados que voy a dar. No es tan obvio, o sea, yo tenía en mi cabeza claramente el ganador, el segundo y el tercero. Pensé que había muchísima más diferencia entre el primero y el segundo, a pesar de que hay una gran diferencia, pero pensé que el segundo y el tercero iban a estar bastante cerca, pero tampoco hay mucha diferencia. De hecho, hay muchísima diferencia entre el primero y el segundo, no están nada cerca. Perdón, el segundo y el tercero no están nada cerca, o mucho menos cerca de lo que yo pensé que iban a estar. Vamos a hablar primero del total de las cartas en el agregado, ¿ok? Tenés que tener en cuenta que hay 2 fechas, o sea, también hice una comparación de tiempo, o sea, de cómo han evolucionado de precio cada uno de estos sets en el noviembre del 2024 contra el noviembre del 2022, por lo cual también va a haber un análisis temporal, no solamente entre las 3 categorías, sino también uno que vaya 2 años atrás y compare las cartas del mismo set 2 años atrás. Ten en consideración que cartas de Retro y de Modern 2 años atrás son las mismas, pero las cartas de M15 no son las mismas. O sea, se ha expandido un poco la base de el pool de cartas, ¿no? De ese análisis. Bien, considerando en el noviembre de 2024, ahora mismo, el promedio de cartas retro, o sea, de las cartas del formato o del frame retro, en promedio es el número 1, por cierto, es el primer puesto retro, seguramente te lo imaginabas. Y estamos hablando de una carta promedio vale 2.25 euros, lo cual es, bueno, no entiendes muy bien si es mucho o poco, porque evidentemente no sabes cuál es el segundo. Y el segundo aquí, muy posiblemente, quizás mucha gente haya puesto M15 porque hay muchas cartas promocionales y extras que apoyan los precios hacia arriba, pero claro, han bajado mucho los precios de las cartas porque han diluido, hay muchas cartas, por lo cual han diluido mucho el precio, uno también puede pensar, y por eso dicen, bueno, quizás Modern es mejor porque es más viejo que M15, entonces debería tener un poquito más de precio de las cartas, pero si pensaste que era M15 el segundo puesto, has acertado. Y no solamente has acertado, sino que hay una gran diferencia de precio entre Retro y M15, pero también una de entre M15 y Modern. Una carta promedio de M15 vale un euro con 2 céntimos, lo cual sería exactamente o sea, la diferencia entre Retro y Modern sería un 400% casi, ¿ok? O sea, sería un 120%, o sea, es más del doble. Una carta de Retro vale más que el doble en promedio, en el agregado, que una carta de M15. Pero el daño realmente es con Modern. Modern tiene un precio que es bastante bajo. Ahora estamos hablando de que una carta promedio en noviembre del 2024 de Modern el borde, es 46 céntimos. Lo cual representa que la diferencia entre Retro y Modern, ahí sí que son 400%. Y también estamos hablando de que entre M15 y Modern, una carta de M15 vale un 125% más que una carta de M15. Asimismo, dentro de estas diferencias, tenemos una gran diferencia entre cada tipo de set, ¿no? Como mencioné anteriormente, tenemos los de suplemento, los sets de suplemento, tenemos los sets regulares y los sets promos. Bien, comparado con noviembre de 2022, los retro, el borde retro, tenía en los tres tipos de set que tenemos. El primero, el suplemental, ha subido un 40% de precio comparado con 2022. Los regulares han bajado un 22% comparado con el 2022. Y por último, las promos son las que mayor caída han tenido en retro, en el borde retro, con un 31% de caída en el precio. Sigue siendo bastante alto, o sea, una carta promo promedio de retro está sobre unos 11, un poco más por encima de los 11 euros, pero antes, 2 años atrás, valía 16,75 euros, por lo cual vemos una gran diferencia. El gran problema cuando vamos a Modern, vemos que hubo una bajada de precio bastante grande en las tres categorías, ¿no? Tanto suplemento, regular y promo han bajado de precio. Suplemento ha bajado un 11%, regular ha bajado un 22% y las promos han bajado
un 19%. Hay una gran diferencia entre una promo de Modern y una promo retro, como te puedes imaginar. Una carta, como dije anteriormente, una carta de retro promocional vale unos 11 euros, mientras que una carta promo de Modern vale 3,45 euros. Una gran diferencia, ¿no? Y por último tenemos M15. M15 ha sufrido una pequeña baja, pero en realidad no es una baja, en las cartas de suplemento. La carta de los sets de suplemento ha bajado un 1% solamente, por lo cual básicamente es plano el cambio. En las promos han bajado también bastante de precio. La segunda mayor bajada después de retro, que estamos hablando de un 26,52%, pero se mantiene en los 6,5 euros, con lo cual es casi el doble de una carta promo de Modern. Y M15 es el único de los 3 bordes que ha sufrido una subida de precio en las cartas regulares, casi un 10%, de hecho un 8,89% de subida con los últimos 2 años. Por lo cual vemos que las últimas cartas de los últimos 2 años, o bien las que ya existían han subido bastante de precio, o las cartas nuevas han ofrecido un precio más alto o un valor más alto tienen comparadas con las que existían hace 2 años atrás. Como otra vez os recuerdo, M15 es el único de estos 3 bordes que ha sufrido un cambio en el pool de las cartas disponibles hace 2 años atrás, obviamente. Entendiendo esto, luego podemos hablar de cuáles son las 20 cartas más caras de este análisis, por ejemplo, ¿no? O sea, uno entendería de decir, bueno, la mayoría deben ser retro, la mayoría deben ser... porque claro, o sea, son cartas retro, son cartas de Arabian Nights ahí, ¿no? Hay cartas de, por ejemplo, de Antiquities, hay cartas de Unlimited, hay cartas de Legends, o sea, obviamente estamos hablando de que las cartas de retro tienen que ser las más caras. Pero paradójicamente no es tan así. No es tan así como parece. De las 20 cartas más caras de este análisis, 12 son de retro, pero 8 son de M15. O sea, casi la mitad de esas cartas son de M15. Arriba de todo, obviamente, tenemos las 5 primeras. Son 5 cartas de retro. Y estamos hablando de 3 cartas de Arabian Nights, una carta de Unlimited y una carta de Antiquities. Que son el Serendipity Fleet, Sitios Brass de Arabian Nights, que por cierto es infrecuente en ese set. Tenemos el Hernam Jin, y después son 3 cartas de Arabian Nights, y después tenemos la Mana Vault de Unlimited, y tenemos Mishra Factory, la versión 4 de Antiquities. Esas serían las 5 más de arriba. Pero luego tenemos 3 cartas que ahora mismo el precio más bajo de todo en Card Market, o sea, el precio mínimo, estamos hablando de 3 cartas que son de M15, ¿ok? Son 3 cartas míticas, sin ir más lejos. La Force of Will de Double Masters Extra, que es la carta alternativa de la Force of Will. Overlord of Haunted Woods versión 3 de Dustmoor House of Horrors Extras, que aparentemente vale 120 euros. Hasta yo me sorprendí. Y por último tenemos la versión alternativa de Sheoldred de Apocalypse. Obviamente una carta ya cae por sí cara de la manera regular. Obviamente la carta promocional, o una carta no promo, pero una carta de versión alternativa va a salir mucho más caro, casi 115 euros, ¿no? Y luego tenemos un par de cartas retro, como por ejemplo la montaña de Arabian Nights, ¿no? La famosa montaña de Arabian Nights, la única tierra base que hay en el set. Luego tenemos la Saga del Paraíso de Unlimited, el Demonic Tutor de Mystical Archives, que también vale muy caro, Triskelion de Antiquities, Imperial Seal alternativa, ¿no? de Double Masters 2022, el Mox Opal alternativo de Double Masters, Sitios Brass de Crónicas en japonés, el disco de Nevin Ral en Unlimited, tenemos el Enduring Curiosity, otra carta de Dustmoor, que no sé por qué tiene tantas cartas de Dustmoor ahora mismo, de M15 también, perdón, el borde de M15 que vale 94 euros, Mana Train de Legends, Valgaboth Terror Eater también de Dustmoor versión alternativa, y un Armageddon de Unlimited que está unos 90 euros aproximadamente. Como podéis ver, M15 presenta una batalla bastante interesante comparado con las cartas retro. El gran perdedor, sin duda, es Modern. Y creo que, hablando de conclusiones, para mí, después de ver este análisis y pensar un poco del porqué detrás de todos estos números,
creo que hay un par de cosas claras. Para mí no es sorpresa de que Modern sea un desastre. Como ya sabéis, me seguís hace años o si me seguís hace meses, sabéis que hace mucho tiempo que vengo intentando. Bueno, ya me he quitado todas las cartas de Modern activamente porque quería sacarlas de encima, simplemente por este mero hecho que estamos viendo aquí adelante. El problema de Modern no es en sí de que haya reprints, ¿ok? Los reprints no ayudan con los precios, ciertamente, pero no tiran los precios de la manera que estamos viendo ahora mismo. Para entender la caída de Modern, tenemos que entender el ascenso de M15. Retro, vamos a dejarlo aparte, porque retro es sencillamente... El frame retro es el único frame que realmente es puramente coleccionable en Magic, ¿no? O sea, todas las cartas que vemos aquí son caras porque son cartas muy viejas y son cartas que son coleccionables, vamos a llamarlo de alguna manera. Algunas de ellas son jugables, ¿ok? Por ejemplo, o sea, jugar, por ejemplo, Montañas de Arabian Night debe ser genial. Triskelion se puede jugar, yo que sé, en Pre-Modern, quizás en alguna forma o en alguna baraja de Commander, pero no son cartas que sean especialmente jugables en Magic en 2024. Son cartas que simplemente tienen un gran valor sentimental y son muy importantes para la historia de lo que es el juego. Commander también puede generar alguna demanda de estas cartas. Commander, Pre-Modern, algún Legacy quizás en algún aspecto, Vintage quizás en algún aspecto, pero esos son formatos, sobre todo Vintage es un formato que ni cuenta. Pre-Modern un poquito más, pero yo lo pondría tercero en esa lista de 3, en el cual pondría Commander, es el que más demanda por jugabilidad va a traer por estas cartas de retro. Segundo va a ser Legacy y tercero seguramente va a ser Pre-Modern, aunque Pre-Modern podemos argumentar de que todas las cartas de Pre-Modern son de retro, por lo cual si vemos una gran subida de la popularidad del formato, obviamente estaríamos hablando de que hay una mucha mayor demanda por cartas para jugar de ese formato, pero Commander es realmente el gran arrastrador de precio, ¿no? Bueno, arrastrador en el sentido de que va a hacer subir los precios más que cualquier otro formato. Esa es la realidad. Y eso también afecta un poco a lo que sería M15. Saltando a M15, M15 no es coleccionable per se. Sobre todo las cartas de las que estamos hablando aquí mismo no son coleccionables per se. Pensar que quizás lo único coleccionable de todo esto serían los Universe Beyond. Los Universe Beyond sí que pueden llegar a ser coleccionables que forman parte del pool de cartas que tenemos en el análisis, pero por ejemplo Secret Lair no va a estar ahí, cualquier otra carta premium, set premium no va a estar ahí, Masterpieces no van a estar ahí, que es otra carta que puede ser coleccionable, que son del frame de M15, por lo cual estamos hablando de puramente jugabilidad. Y la jugabilidad, el gran éxito de M15 va de la mano en una especie de juego de suma cero macabro con Modern. Para que las cartas de M15 se jueguen, tenemos que decir que las cartas de Modern no se van a jugar. Modern sigue siendo el formato competitivo más popular de Magic. Pioneer está ganando mucho territorio en ese sentido, precisamente por esto que estamos viendo aquí, porque los precios de Modern se caen y la gente prefiere mantenerse quizás también en Pioneer. No solamente es un formato divertido, también apoyado ahora mismo un poco más por Wizards of the Coast, aunque no tanto, pero es más fácil, es más user-friendly, ¿no? Para empezar a jugar, para un novato es mucho más fácil empezar a jugar un formato pseudo-eternal, o vamos a llamarlo construido que no rota, o sea, que solamente va hacia adelante. Pioneer es mejor que Modern, ¿no? O sea, en ese sentido es más barato, más fácil de entrar. Considerando de que Pioneer es un formato más popular y se gira en torno a las cartas de M15 más que nada, Modern ha perdido un poco de popularidad, pero sigue siendo muy popular. Pero aún así las cartas de Modern, las cartas estables de Pre-Modern de hace 5 años, son prácticamente injugables a día de hoy. Y han sido reemplazadas por cartas de M15. Principalmente porque Modern Horizons es M15, ¿no? O sea, básicamente es eso. Todo el mundo sabe que cualquiera que juega Modern entiende que cuando sale un nuevo set de Modern Horizons, el formato cambia, permuta completamente, ¿no? O sea, es como una rotación del formato. A pesar de ser un formato que no rota,
estos sets crean o fuerzan rotaciones en el formato. Entonces vemos cartas que antes no existían y ahora con el Power Creep reemplazan a cartas que eran anteriormente estables en Modern con el marco de Modern. Por ejemplo, Snapcaster Mage, prácticamente injugable, Liliana prácticamente injugable, Tarmogoyf prácticamente injugable, y así podemos seguir hablando de otras decenas de cartas que ya no son jugables en el formato, ¿no? O sea, ya no son, no sé si no son jugables, pero definitivamente no son tan dominantes como lo eran 5 o 6 años atrás, ¿no? Entonces eso lo que ha hecho es que, visto que en Modern prácticamente sufre de los mismos problemas, de los mismos males que M15, que en el tema de colección prácticamente no es coleccionable, y si encima le sumamos al hecho de que prácticamente las cartas de Modern son injugables en el Magic en 2024, ni siquiera en Modern, que es el formato en el cual se crearon. Por lo cual terminamos con la conclusión de que los reprints le han dado una estocada, Modern Horizons le ha dado otra estocada, y otros sets que han salido posteriormente le siguen dando estocadas, y también vemos un pequeño éxodo, ¿no? de gente jugando Modern que se ha pasado a jugar cartas o formatos como Pioneer. Vemos que las cartas del borde de Modern han perdido su popularidad, su jugabilidad y por ende su precio. Es algo bastante natural en Magic, es algo que suele pasar, pero el problema que tiene Modern y que no tiene Retro, por ejemplo, es que la forma de cómo se creó, de cómo se diseñaba Magic en el año 90 o al principio de los 2000 es completamente diferente a cómo se diseña Magic en el 2024, pero incluso en el 2010 y pico. Hay el hecho de que protección básicamente no existe, o sea, darle protección a las cosas no existe. O sea, el caso de que la madre de las runas, por ejemplo, haya visto un reprint en Giver of Runes, por ejemplo, y Giver of Runes sea 150.000 veces peor que la madre de las runas, a pesar de ser un 1-2, y a pesar de que darle protección contra artefactos a las cosas, creo que habla muy bien un poco de cómo el Magic antiguo está diseñado de otra manera. No quiere decir que esté mejor diseñado, quiere decir que las dinámicas del juego eran diferentes. Y las cartas que se crearon en el año 90, muchas de ellas, por cómo se han diseñado, no pueden ser reimpresas. ¿Ok? No pueden ser reimpresas porque no encajan en la jugabilidad del Magic moderno. Por lo cual, como no encajan, son básicamente una pseudo reserve list, ¿no? Hay muchísimas cartas que son pseudo reserve list ahora mismo. Puerto Rilladano, por ejemplo, nunca se reprimiría en Modern o en Pioneer o Wasteland, nunca se reprimiría en ese tipo de cosas. Son básicamente, las pueden reeditar, pero no creo que Wizards tenga mucho interés en reprimir ese tipo de cosas. Sí, en Mystery Box salió ahora mismo Rishadan Port, con ese borde así como de Future Sight, con el cosa antiguo. Sí, ok, los pueden reprimir aquí o allá, pero no creo que haya interés de reimprimirlos en formatos que sean populares, o sea, que sean para abrirse y jugarse en Modern, en Pioneer o en Standard. Mientras tanto, por otro lado, tenemos cartas como Lilian of the Veil, que se ha reeditado en Standard incluso. Tenemos cartas que posiblemente como Tarmogoyf, que se ha reeditado 100.000 veces y posiblemente se siga reeditando, y posiblemente quizás lo reimpriman para Pioneer o para algún ese tipo de cosas, y posiblemente vea un poco más de juego. Quizás, pero son cartas que son técnicamente reimprimibles porque son técnicamente jugables en el Magic moderno, ¿no? En cómo se está diseñando Magic modernamente. Mientras que anteriormente eran completamente... no se verían. Y como no se van a reimprimir ese tipo de cartas de retro, pues ganan un poco de precio indirectamente gracias a esa pseudo reserve list, de que no es una reserve list, pero en realidad el hecho de que no sean... que sea imposible de que se vea ahora mismo porque no va con la filosofía de Magic, hace que el precio ligeramente suba. Hay muchísimos ejemplos, sobre todo cartas como Reverend Mantra, Unmask, que eran de pitchear, o sea, básicamente tiras una carta para descartar o para dar protección. O sea, Reverend Mantra es la carta que nunca posiblemente se reimprima en un set de estándar de Pioneer o de Modern, porque el hecho de que
descartes una carta para jugarlo, que ya de por sí es un poco tema sensible. Y el hecho que le dé protección a todas las cartas, a todas las criaturas, no a tus criaturas, que es como se suele decir ahora. Ahora todo afecta a un lado de tu mesa, ¿no? O sea, a la mesa del rival o a la mesa tuya. El hecho de que le des protección contra un color, que ya de por sí es un no, eso no va a ocurrir, a todas las criaturas, o sea, incluidas las de tu rival, eso es una carta que no va con la jugabilidad de Magic ahora mismo, ¿no? Eso es la quinta esencia de por qué Rebel Mantra posiblemente nunca la veamos reimpresa en un formato o en un set que vaya a ser jugado en un formato competitivo en Magic. Creo que toda esta suma de cosas genera este pequeño desfase, ¿no? Entre lo que es retro, que obviamente está muy protegido por ser coleccionista, por ser una cosa de colección, por tener pseudo Reserve List, ¿no? Que obviamente son poderosas en Commander, ¿no? Madre de las Runas, Rebel Mantra, cartas poderosas en Commander que no tienen sitio ahora mismo en el Magic moderno. Perdón. Y aparte hay cartas coleccionables dentro de ese borde. Y luego pasamos a M15, que es completamente jugabilidad, es todo jugabilidad en ese sentido, por lo cual es una gran progresión. Y hay una gran protección de esas cartas. Y luego, por último, perdón, tenemos Modern. Y Modern es el gran perdedor porque se quedó en tierra de nadie. No es coleccionable, no es jugable ya. Las cartas caras ya no son jugables prácticamente. Las cartas de Modern se han reimpreso 100.000 veces, por lo cual también han perdido valor. Por lo cual quedó en la tierra de nadie y básicamente quedó en un formato en el cual no creo que vaya a progresar en el futuro y solamente seguirá bajando de precio si lo hablamos dentro de unos meses. Así que como conclusión, lo único que quería decir es que posiblemente Retro siga subiendo, M15 posiblemente se mantenga o incluso pueda subir en algunos aspectos, y creo que Modern seguirá bajando. A menos que cambie esto en el futuro, que cambie las políticas de Wizards y que cambie, o sea, se agreguen otros formatos que quizás sean un poco más amigables con las cartas de Modern en general, eso no va a cambiar. Por ejemplo, un formato cerrado de Modern que vaya solo incluya las cartas de Modern, del bloque, del frame de Modern, y de esa manera pues podamos evitar, por ejemplo, Wizard le dé apoyo y soporte completo y haga torneos competitivos, que dudo muchísimo que ocurra. A menos que ocurra algo así, no veo cómo Modern, las cartas del borde de Modern puedan seguir progresando. Y sobre M15, bueno, no sé. M15, como vemos, se mantiene de precio. Las cartas regulares incluso han subido de precio de hace 2 años para acá, subido un 10%. Las bajadas de precios son on par, o sea, están al mismo nivel que las de otros bordes, por lo cual tampoco es sorprendente, y los suplementos se han mantenido de precio. Por lo cual vemos que es bastante buenos resultados para un borde en el cual hemos visto que ha pasado muchísimas reimpresiones, muchísimas ediciones, colapso total de cantidad de set, pero aún así vemos que se mantienen de precio, por lo cual los números están ahí, nadie lo puede negar. Los suplementos, Universe Beyond funciona. Universe Beyond va a subir de precio, seguramente se revalorizarán muchas veces los nuevos Universe Beyond, porque van a formar parte de Pioneer y de Standard, por lo cual honestamente le auguro que se mantenga de precio o incluso mejore en los próximos años. El año que viene, si te interesa que haga otro análisis parecido a fin del año que viene o a mediados del año del 2025, dejar un comentario aquí abajo y yo estoy más que feliz de hacerlo, manteniendo la metodología que tenemos ahora mismo. Si te ha gustado el vídeo, si te gusta este tipo de análisis, por favor déjalo abajo, deja un comentario, porque eso me ayuda a entender qué es lo que os gusta a vosotros. Al fin y al cabo, yo los vídeos que hago son cosas que me interesan a mí, pero si sé que os interesa a vosotros también, pues lo comparto. Si no, básicamente no lo comparto, porque si no lo vais a disfrutar, para mí no tiene mucho sentido publicarlo en el canal. Si no me sigues en Twitter, a veces comparto pensamientos como esto en Twitter también, en Twitter o en X, como quieras llamarlo. Me hice una cuenta de Blue Skies también, no sé si eso lo va a funcionar o no, pero financieramente que también.
No te olvides de suscribirte al canal, no te olvides de darle un me gusta a este vídeo si te ha gustado. Y deja un comentario sobre qué es lo que opinas y por qué crees que cuál es tu teoría. Ya escuchaste la mía, cuál es tu teoría sobre por qué va primero retro, segundo M15 y luego modern. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo de Finanzas MTG, que espero que sea pronto. Hasta la próxima.